Sir Neuer tiene la palabra. Muchas gracias. Presidente Smith, Vocal Wild, miembros del comité, gracias por invitarme a testificar en esta importante audiencia. He venido aquí desde Ginebra, desde la sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para informarles de cómo ese y otros organismos clave de la ONU, así como altos funcionarios de la ONU, participan en la demonización sistemática de Israel, incluso tras la masacre perpetrada el mes pasado por Hamás. Señor presidente, las Naciones Unidas se fundaron a raíz de las atrocidades nazis. Este año se cumple el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se creó en respuesta a actos de barbarie que han ultrajado la conciencia de la humanidad. Hace un mes, el 7 de octubre, Hamás envió a miles de terroristas a infiltrarse en Israel. Irrumpieron en más de una docena de comunidades, masacraron a familias enteras, cometiendo actos horribles y sádicos. Masacraron a 260 jóvenes en un festival de música. Ese día, en total, Hamás asesinó a más de 1,400 personas. Hay momentos en esta vida, dijo el presidente Joe Biden, en los que el mal puro y sin adulterar se desata en este mundo. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos este fin de semana. Fue un acto de pura maldad, entre comillas. El primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró asimismo que los atentados de Israel conmocionaron al mundo. Más de 1,400 personas asesinadas una a una. Ancianos, hombres, mujeres, niños, bebés en brazos, asesinados, mutilados, quemados vivos. Deberíamos llamarlo por su nombre. Fue un pogromo. Señor presidente, uno esperaría que las Naciones Unidas, del mismo modo, hablaran claro y denunciaran actos bárbaros que han conmocionado la conciencia de la humanidad. Sin embargo, esto no es lo que ha estado ocurriendo. Por el contrario, durante el mes pasado, a pesar de algunas condenas a Hamás, la abrumadora mayoría de las declaraciones de los organismos y funcionarios de la ONU han estado señalando con el dedo a Israel, expresa o implícitamente. Las declaraciones más emocionadas y emocionantes de los más altos funcionarios de la ONU, describiendo el sufrimiento en Gaza, se dirigen a Israel. La ONU nunca culpa a Hamás de lanzar la guerra, de incrustarse dentro de hospitales, hogares, escuelas y mezquitas. Casi no hay mensajes de este tipo sobre la masacre del 7 de octubre, sobre los millones de israelíes sometidos incluso ahora a ataques con cohetes, los cientos de miles de israelíes desplazados, los más de 200 rehenes retenidos por Hamás. Todo esto no se defiende en las dramáticas declaraciones y medios sociales de la ONU. El objetivo siempre es Israel. Ahora bien, a menudo esto se hace tergiversando hechos básicos, como acusar falsamente a Israel de bombardear un hospital cuando el culpable era en realidad la yihad islámica, caracterizando falsamente la legítima defensa de Israel dirigida contra terroristas como, cito, castigo colectivo u otros crímenes, creando una falsa equivalencia moral entre dicha autodefensa y los terroristas, utilizando erróneamente las cifras de muertos en Gaza, sin decirnos que la fuente de los datos es Hamás, sin decirnos cuántos de esos muertos son terroristas, incluidos los muertos en Israel, y pretendiendo que la proporcionalidad consiste en comparar cifras de muertos, cuando en realidad se trata de utilizar medios proporcionales para lograr un objetivo militar válido. Ahora bien, la Carta de la ONU garantiza la igualdad de derechos de las naciones, grandes y pequeñas, pero en ninguna parte se viola tanto este principio como cuando se trata del trato de la ONU a Israel. En la Asamblea General de la ONU del año pasado, hubo una resolución sobre Irán, una sobre Siria, una sobre Corea del Norte y 15 sobre Israel. Se adoptaron 0 resoluciones sobre China, Venezuela, Zimbabue y 180 países más. En la ACNU, cualquier resolución dirigida contra Israel se aprueba por mayoría automática. Esto se puso de manifiesto hace 2 semanas cuando la Haga adoptó una resolución redactada por árabes en la que se pedía un alto el fuego después de que, de forma escandalosa, rechazaran una enmienda canadiense que habría condenado a Hamás por la masacre y exigido la liberación de más de 200 rehenes israelíes, incluidos niños y bebés. Rehenes israelíes, incluyendo niños, bebés y abuelas ancianas. Así que el texto aprobado por el GAA ni siquiera mencionaba la palabra Hamás, ni reconocía el derecho y el deber de Israel de defender a sus ciudadanos contra el terrorismo. Ahora, en la Organización Mundial de la Salud, cada año su asamblea anual se desvía de la salud pública mundial para celebrar un debate especial en el que se señala a Israel. No hay tal atención a Siria, donde los hospitales son bombardeados repetidamente por las fuerzas sirias y rusas, ni a Corea del Norte, uno de los peores sistemas sanitarios del mundo. Al contrario, la OMS eligió recientemente a Corea del Norte para su Consejo Ejecutivo. Desde la masacre de Hamás, la inmensa mayoría de las declaraciones de la OMS han apuntado a Israel. Rara vez se menciona a Hamás. El director, el doctor Tedros, publica numerosas declaraciones en las que insinúa falsamente que Israel tiene como objetivo los hospitales. Se olvida de decir que el ejército de Israel acata la ley de los conflictos armados, hace enormes esfuerzos para evitar dañar a los civiles. Mientras que la estrategia de Hamás, por el contrario, la estrategia de Hamás consiste en incrustarse en hospitales, hogares, escuelas y mezquitas para utilizar a los civiles de Gaza como escudos humanos. Por eso, el 17 de octubre,
el doctor Tedros se apresuró a citar en Twitter para condenar enérgicamente el ataque contra el hospital árabe Al-Ali de Gaza. Los primeros informes indican cientos de muertos y heridos, escribió. Pidió que se revocara la orden de evacuación de Israel en esa zona y terminó con el hashtag no un objetivo. En realidad, Israel nunca atacó ese hospital y no hubo centenares de muertos. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Canadá confirmaron el análisis de Israel que mostraba que la explosión fue causada por un ataque fallido con cohetes, un lanzamiento fallido de cohetes por parte de la yihad islámica. El doctor Tedros nunca corrigió su falsa acusación, nunca borró su tuit. Asimismo, hace 2 días publicó un llamamiento al alto el fuego sin ninguna mención a la palabra Hamás. El derecho de Israel a la autodefensa, a impedir que Hamás lleve a cabo sus intenciones declaradas por uno de sus altos cargos, repetir la masacre del 7 de octubre, no se mencionó en ninguna parte. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la mayoría de los violadores en serie del mundo tienen vía libre. Muchos forman parte del Consejo, entre ellos Qatar, Kazajstán y Pakistán. El mes pasado, reeligieron a los regímenes de China y Cuba. Ninguno ha sido censurado. La semana pasada, cuando el Consejo de Derechos Humanos inauguró su foro social, el presidente era la República Islámica de Irán. Ahora, mientras se honra a los dictadores, una democracia es el chivo expiatorio. El único país del mundo con un punto permanente en el orden del día del Consejo no es China, que niega los derechos humanos básicos a 1.500 millones de personas, como usted bien sabe, señor presidente. Tampoco es Irán, que golpea, ciega y envenena a mujeres y niñas por protestar y que patrocina el terrorismo de Hamás. En cambio, el punto del orden del día es Israel. Desde su creación hasta hoy, el Consejo ha adoptado más resoluciones sobre Israel que sobre Irán, Siria y Corea del Norte juntos. En mayo de este año, después de que Hamás y la yihad lanzaran 4.000 cohetes contra centros civiles israelíes, crearon en el Consejo una comisión de investigación contra Israel. Es la primera que no tiene fecha de finalización, tiene el mandato de informar a perpetuidad. Su alcance sin precedentes incluye el mandato de examinar las causas profundas del conflicto, entre las que se encuentra la presunta discriminación sistemática por motivos de raza. Como presidenta de la investigación, el Consejo nombró a Navi Pillay, una persona que ha firmado peticiones presionando a los gobiernos para que, cito, sancionen al apartheid israelí. Ella es la presidenta. Un Watch ha documentado su parcialidad en una petición legal que presentamos a la señora Pillay, exigiendo que se recusara. Ella ignoró nuestra petición. Otro comisionado es Milon Kotari. El año pasado concedió una entrevista en la que despotricó contra el lobby judío y cuestionó el derecho de Israel a ser miembro de la ONU. Una vez más, fue condenado por numerosos países e incluso funcionarios de la ONU por antisemitismo, pero sigue en su puesto. No es sorprendente que en la declaración de prensa más reciente de la investigación, el 16 de octubre, creen una falsa equivalencia moral entre Israel y Hamás, negándose a tratar a Hamás como una organización terrorista, negándose a afirmar el derecho de Israel a la autodefensa. En una reciente entrevista en Al Jazeera, Navi Pillay explicó eficazmente las atrocidades de Hamás como algo inevitable e hizo falsas comparaciones con Nelson Mandela. Ahora hay que examinar a otros funcionarios. El año pasado, el Consejo nombró a Francesca Albanese, relatora especial sobre Palestina. Su mandato consiste en investigar únicamente las violaciones cometidas por Israel. Los expertos de la ONU están obligados a ser objetivos. Antes de su nombramiento, informé al Consejo de que Albanese había equiparado repetidamente el sufrimiento de los palestinos con el holocausto nazi y ha acusado a Israel de crímenes de guerra, apartheid y genocidio. En un post de Facebook del día 24, dijo que Estados Unidos está, cito, subyugado por el lobby judío. Aún así, el Consejo siguió adelante y la nombró. Desde entonces, Albanese ha utilizado su puesto en la ONU para legitimar el terrorismo. En noviembre pasado, se dirigió a una conferencia de Hamás, donde dijo, cito, tenéis derecho a resistir. Se trata de una experta en derechos humanos de la ONU, alentando a Hamás el pasado noviembre. Hace 6 días, lideró a otros 6 supuestos expertos de la ONU para acusar a Israel de intentar, cito, el genocidio. Craig Mohiber, jefe saliente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, también formuló esta insensata acusación unos días antes, en un manifiesto que publicó como carta abierta a la ONU en la que daba a entender que renunciaba como acto de conciencia. Esta supuesta protesta moral fue cubierta inmediatamente por The Guardian y Al Jazeera. Lo que no informaron fue que el señor Mohiber en realidad tuvo que dejar su trabajo ahora, que estaba siendo investigado desde marzo, después de que expusiéramos su letanía de publicaciones en las redes sociales describiendo a Israel en términos de maldad infinita. Por último, tenemos que abordar la UNRWA, que en el año de su fundación en los EEU recibió Sin embargo, hoy hemos publicado un nuevo informe
at the starts here, how UNRWA teachers indoctrinate Palestinian children and incite antisemitism, puede consultarse en unwatch.org. Nuestro último informe documentaba cómo el personal de la UNRWA llama regularmente a asesinar judíos y crea materiales didácticos que glorifican el terrorismo, animan al martirio, demonizan a los israelíes e incitan al antisemitismo. Habíamos identificado a más de un centenar de profesores y personal de UNRWA que promovían el odio y la violencia en las redes sociales. Nuestro nuevo informe de hoy examina cómo reaccionó el personal de UNRWA ante la masacre de Hamás. Tan pronto como se conoció la noticia de la matanza, inmediatamente lo celebraron en Facebook. Alá es grande. La realidad supera nuestros sueños más salvajes, publicó el profesor de UNRWA Gaza, Osama Ahmed. El director de UNRWA, Iman Hassan, justificó la masacre como la restauración de los derechos y la reparación de agravios. Rawia Ellis, directora del Centro de Formación Khan Yunus de UNRWA, que aparece en un vídeo de UNRWA, glorificó a uno de los terroristas como un héroe y un príncipe. La profesora de inglés de UNRWA, Asma Rafik Kuhel, llamó para esculpir la fecha, añadiendo el emoji de un corazón. El administrador de la escuela UNRWA, Hamada Ahmed, publicó: Bienvenido al Gran Octubre. Por fin, hay un funcionario de la UNRWA, Mohamed al-Sheikh Ali. Aparece en nuestro informe de la página 16. Recientemente publicó lo siguiente: cualquiera que hable de refugiarse en el Sinaí es un traidor. Cualquiera que intente huir al sur debe ser tratado como debemos tratar a los traidores. Señor presidente, en otras palabras, tenemos a alguien que se identifica en Facebook como funcionario de la UNRWA, con fotos destacadas en las que recibe premios de la UNRWA, pidiendo a Hamás que ejecute a los gazatíes que quieran ir al sur para huir en busca de seguridad y alejarse de Hamás. Para terminar, señor presidente, miembros de la Comisión, en el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principales órganos y funcionarios de las Naciones Unidas están explotando y distorsionando el lenguaje de los derechos humanos, los conceptos básicos del derecho internacional, para presentar a Israel como un Estado racista y genocida, como la manifestación del mal infinito, incluso cuando está tratando de defenderse de uno de los ataques terroristas masivos más horribles de nuestro tiempo. En un momento en que el mundo necesita claridad moral y liderazgo, la ONU ha fracasado. Sus acciones solo incentivan a Hamás a continuar con su estrategia de utilizar a los palestinos como escudos humanos y maximizar las bajas. Las Naciones Unidas nunca estarán a la altura de su premisa fundacional mientras perdure esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Newart.